Sospecho que mi compañero de cuarto, el frío y distante Edward, no me soporta. Siempre me mira sin expresión, con esa cara seria suya. Cuando hablo con alguna chica, se le pone la cara negra. Cuando bromeo con mi amigo Eric y nos pasamos el brazo por los hombros, también se le pone la cara negra. Después de pensarlo unos días con toda la seriedad posible, llegué a la conclusión de que, aunque soy un tipo algo despreocupado, jamás he hecho nada para molestar a este dios del campus. Al fin y al cabo, casi no hablamos, nuestros caracteres son completamente opuestos. Él es frío, yo soy cálido. Cuando nos cruzamos, apenas nos saludamos con un leve gesto de cabeza. Así que la única explicación es que el problema lo tiene Edward. Él está mal. Él quiere pelear conmigo. Definitivamente no me soporta. Fiel a mi principio de no desgastarme mentalmente y enfrentar los problemas de frente, esa misma noche lo agarré y lo arrastré al bosquecillo detrás de la escuela. No se resistió. Solo me miraba fijamente, con los ojos bajos, serio como siempre. Esa mirada me puso la piel de gallina, y sin poder contenerme, le solté con rabia. Edward, ¿qué te pasa? ¿He hecho algo que te molestara últimamente? ¿Te pisé los zapatos sin querer o te robé dinero? ¿O acaso te quité a la chica que te gusta? Él respondió tranquilo, nada de eso. Eso me confundió aún más. Entonces, si no es nada, ¿por qué me miras así todo el tiempo? ¿Tienes algún problema conmigo? Edward negó con la cabeza. Y luego, con la voz más serena del mundo, dijo una completa locura. Frank, no tengo ningún problema contigo. Solo quiero estar contigo. Me quedé en shock y pegué un salto hacia atrás, retrocediendo 2 pasos para mantener distancia. Edward, puedes bromear, pero no te pases. Yo soy completamente heterosexual, ¿me entiendes? De los que son más rectos que un tubo de acero. Él no se movió, pero en el futuro, yo voy a lograr que te enamores de mí. ¿Y este tipo tan guapo de repente se volvió tan arrogante? Me reí con sarcasmo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes lo que pasará en mi futuro? ¿Tienes una bola de cristal? Lo sé, contestó, y empezó a acercarse con paso firme. Era alto, de hombros anchos, con una presencia imponente. Su aire serio y su forma de caminar hacían que cualquiera se encogiera un poco. Además, venía de una familia adinerada, era popular, como una luz que atrae a todas las polillas. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Así que, al verlo acercarse con tanta decisión, me entró un poco de pánico. Intenté alejarme, pero me agarró de la muñeca con fuerza. Y esta vez habló con una suavidad inusual, porque acabo de volver del futuro. Frank, en el futuro, tú y yo estamos casados. Tú me amas con locura, y yo también te amo. ¡Qué cosa más rara! Sonaba como algo sacado de una novela barata. Me quedé boquiabierto, sin saber qué decir. Y luego, ¡puf! No pude evitar soltar una carcajada. ¿Estás hablando en serio, Edward? ¿Viajes en el tiempo? ¿Casarnos tú y yo? ¡Qué divertido! En 20 años de vida, jamás me habían difamado de una manera tan absurda. Frank, no estoy mintiendo, dijo con el rostro completamente serio. Yo le respondí con tono sarcástico. Vale, entonces, mi futuro esposo, ¿de qué año vienes exactamente? Del año 2030, contestó sin titubear. Yo ya no podía más. Así que, según él, después de graduarme, me metí directo en el cementerio del matrimonio. Me reí con incredulidad. Hermano, te lo digo en serio, yo no pienso casarme antes de los 30. Frank, pero lo hiciste. Hasta juraste que me amarías por siempre. Edward hablaba con tanta sinceridad que casi sonaba real. Y esa mirada suya, llena de afecto, sin una pizca de duda o fingimiento, era tan intensa que por un momento me descolocó. Pero, ¿cómo iba a creer en semejante locura? ¿Casarme con él? Imposible. Así que cambié de estrategia, adoptando un tono de amigo comprensivo. Oye, bro, ¿no estarás muy estresado con los estudios últimamente? Si te sientes mal, puedo acompañarte al hospital, ¿vale? No lo dejes pasar, que luego se complica, y si lo haces, acabarás babeando sin remedio. Saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero Edward me lo empujó hacia abajo y me jaló directo contra su pecho. Mis brazos quedaron atrapados, no podía moverme. Me puse nervioso y solté una amenaza. Edward, si sigues así, te suelto una patada, ¿eh? Él ni se inmutó. Al contrario, bajó la cabeza hasta acercarse aún más. Tan cerca que, incluso con la luz tenue del bosque, podía ver perfectamente el temblor de sus pestañas y el brillo oscuro de sus ojos. Frank, voy a contarte un secreto sobre ti. Si después de esto aún no me crees, no volveré a molestarte. Habla, dije, sin tener otra opción.
Entonces soltó una de mis manos y la deslizó hacia abajo, rozando muy rápido y con precisión un lugar demasiado íntimo. Aunque su gesto era descarado, su expresión seguía fría, inexpresiva. Aquí tienes un lunar rojo, dijo en voz baja. Mis ojos se abrieron de golpe. Ese era mi secreto. Ni mis padres lo sabían. Lo descubrí por casualidad un día, y desde entonces evitaba mirarlo. Ahora que él lo había dicho así, tan directo, mi cabeza se quedó en blanco, completamente confundida. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, temblando. La misma mano que había osado tocarme se movió hacia mi cintura y apretó suavemente. Edward inclinó la cabeza y rozó mis párpados con un beso apenas perceptible, murmurando, porque ya lo he besado muchas veces. Me quedé completamente en shock, paralizado. Si antes pensaba que el cerebro de Edward había sido pateado por un burro, ahora el mío no debía de estar mucho mejor. Pasó un buen rato hasta que pude reaccionar. Mientras me alejaba, solo me salía murmurar como un loco. Di algo, esposo mío. Dios santo, ¿soy heterosexual? Edward, en cambio, esperó con una paciencia infinita a que me calmara, hablándome todo el tiempo con esa voz tranquila, soltando frases que solo empeoraban mi colapso mental. Cuando nos casamos, ya llevábamos 5 años juntos. Te gusta dormir hasta tarde, comer picante, te encantan los dulces, pero el café lo tomas sin azúcar. Cuando te sale un grano, te enfadas y me haces la vida imposible hasta que se te pasa. Eres más pegajoso que tu gato, ese que llamas Tiao Tiao. Y sobre todo, cuando hacemos travesuras por la noche, ese pequeño lunar rojo tuyo siempre resalta más. Cuando me pongo un poco rudo, terminas suplicando que te mime. Cállate, no digas más, hermano, no eres mi esposo del futuro, eres mi padre en persona, ¿vale? No podía seguir escuchando. Sentía el cuerpo empapado de sudor, todo de pura vergüenza. Temblaba ligeramente. Edward, viendo mi cara, tuvo la decencia de parar el tema. Me dio unas suaves palmaditas en la espalda, en un gesto que no sabía si era para consolarme o para convencerme de algo. No tengas miedo, dijo. Todo eso lo harás tú en el futuro. Pero cuanto más hablaba, más temblaba yo. Me invadía una mezcla de miedo, confusión y otra emoción que no sabía ni nombrar. Porque lo que decía sobre mí, era verdad. Sí que quiero tener un gato, y ya había pensado llamarlo Tiao Tiao. Y también tengo ese lunar escondido. Sí, amo lo dulce, lo picante, y tengo un carácter explosivo. Pero en el fondo soy cariñoso, demasiado. Incluso había imaginado cómo sería con mi futura pareja. Solo que jamás pensé que esa pareja sería Edward, mi compañero de cuarto, el tipo más admirado de la universidad. Un hombre, igual que yo. Cerré los ojos, derrotado por la vida. Al final, medio resignado, acepté que Edward podría ser mi supuesto esposo del futuro. Pero aceptar eso no significaba tolerar sus gestos tan íntimos, así que, rojo como un tomate, me zafé de su abrazo. Edward, no me toques así. Aunque digas que en el futuro nos casaremos, ahora sigo siendo heterosexual. Y no puedo darte ninguna respuesta por el momento. Necesito tiempo para procesarlo. Edward sonrió apenas, de una forma sorprendentemente suave. Está bien. Mientras te ame y estés a mi lado, es suficiente. Te daré tiempo para adaptarte. Solo prométeme una cosa, no te alejes de mí, ¿de acuerdo? Está bien, respondí, aunque por dentro gritaba, claro que no está bien. Yo nunca he creído en eso del destino, pero si mi supuesto futuro esposo está frente a mí declarando amor eterno, ¿qué podía hacer? Golpearlo no era opción, seguro causaba un colapso en la línea temporal como en las películas. Genial, un lío cósmico. ¡Qué desastre! No le digas esto a nadie, ¿entendido? Le advertí. Está bien, te lo prometo. No tengas miedo, solo regresé antes para poder estar contigo un poco más de tiempo. No digas tonterías. Bufé, encendido hasta las orejas. Tengo hambre, voy al comedor. Haz lo que quieras, dije, girándome para irme. Él, sin inmutarse, me siguió con total calma. Y entonces, suelto como si nada, dijo, perfecto, voy contigo, bebé. Esa palabra me hizo casi tropezar. Lo miré furioso. ¿A quién llamas bebé, Edward? A ti, contestó tan tranquilo, y me tomó la mano, que yo había cerrado en un puño. La abrió suavemente y entrelazó sus dedos con los míos. Sus palmas estaban húmedas, igual que las mías, y el contacto se sentía pegajoso, cálido. Desde que estamos juntos, siempre te llamo así, añadió. Me hervía la sangre. ¡Qué apodo tan horrible! Él arqueó una ceja. Pero fuiste tú quien me lo pidió. Tragué saliva, con ganas de morderme la lengua.
No podía creerlo. ¿En serio? ¿Futuro yo? ¿Bebé? ¿Eso se te ocurrió a ti? Quería desaparecer del planeta. Me rasqué la cabeza, con las mejillas encendidas, deseando poder esconder la cara bajo tierra. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. No me di cuenta de que Edward, mientras tanto, dejó escapar una mirada fugaz, sombría, un suspiro de alivio. Después de comer cualquier cosa, volvimos al dormitorio. No hablamos más, pero el ambiente entre los dos era raro, cargado de una tensión difícil de describir. Todo lo ocurrido ese día superaba los límites de lo lógico, y yo estaba agotado. Rechacé la invitación de Eric y los demás para jugar en línea, me di una ducha rápida y me subí a la cama. A medio camino, no pude evitar mirar de reojo a Edward, que se estaba quitando la camiseta. Tenía un cuerpo increíble, abdominales marcados, cintura estrecha, hombros anchos. Me quedé congelado, luego bajé la mirada hacia mis propios brazos, mucho más delgados y con un poco de grasa. Blancos, sí, pero blandos. Guardé silencio. Y casi se me humedecieron los ojos. Si en el futuro yo soy el que lo domina, sería un milagro. Y si no, el pensamiento me hizo tensar todo el cuerpo. Me tiré en la cama de golpe, furioso conmigo mismo. Si resulta que me enamoro y encima soy el pasivo, eso ya sería una tragedia nacional. Mientras me revolvía en la cama, escuché los movimientos de Edward, se metió a la ducha, charló un poco con Eric, y luego se acercó a mi cama. Se detuvo justo delante de mi cortina. Por un segundo pensé que iba a levantarla y soltar un «buenas noches, bebé», pero no. Subió a su propia cama. Al menos conservaba algo de vergüenza. Suspiré aliviado y me quedé mirando al techo, perdido en mis pensamientos. Edward no era alguien que mintiera, su orgullo no se lo permitiría. Así que, si decía la verdad, ¿realmente podía existir eso de viajar en el tiempo? De lo contrario, ¿cómo sabía tantos secretos míos? Si era cierto, entonces el destino estaba jugando conmigo. ¡Qué situación tan absurda! Me giré en la cama, sintiéndome completamente perdido. Pronto, las luces del dormitorio se apagaron. Eric y los demás cerraron sus computadoras y se metieron a la cama, mientras el sonido de sus respiraciones y ronquidos llenaba el lugar. Intenté calmarme y obligarme a dormir, cuando sentí que alguien subía por la escalera de mi litera. Antes de que pudiera reaccionar, la cortina se levantó y un chico alto se recostó directamente a mi lado. La cama, ya de por sí pequeña, se sintió de repente demasiado estrecha. Lo miré, atónito, y apenas pude preguntar con un hilo de voz. ¿Qué haces, Edward? Él se movió un poco abrazándome, y la cama crujió, pero por suerte se perdió entre los ronquidos de Eric. Edward rozó su nariz con la mía y murmuró, con voz grave, «Te extrañaba, bebé. No puedo dormir sin abrazarte». Mientras hablaba, una mano se deslizó dentro de mi pijama, acariciando mi cintura. Mis nervios se tensaron, el gesto me hizo contener un grito. «No hagas eso». En cuanto terminé de hablar, me pellizcó la cintura con disgusto y mordió mi mejilla. «No soy tu hermano, soy tu esposo». Quedé atónito. ¿Este era el mismo Edward frío y serio del campus? No, esto era un Edward descaradamente romántico, pegajoso y atrevido. ¿En el futuro sería así de insistente? Intenté empujarlo con las manos. «Edward, compórtate. Estamos en el dormitorio. Eric y los demás siguen aquí. ¿Y qué importa si tu esposa está cerca?», contestó él, con esa palabra que me hizo hervir de vergüenza. Edward estaba claramente disfrutando. Rozó mis labios, aún rojos por su mordisco, con la mirada ardiente y la voz baja. «Si no te adaptas, lo entiendo. Pero, ¿me consolarías con los deberes de un esposo? Después de consolarme, me iré». Mis pestañas temblaban y le pregunté con desconcierto. «¿Qué deberes?». Su aliento se acercó aún más. «Abre la boca, te enseñaré». Antes de que pudiera reaccionar, levanté la mano y cubrí su boca con furia. «Edward, un poco de respeto. Aunque en el futuro nos casemos, ahora no eres mío». Él retiró mi mano, pero no se acercó más. Sus ojos, sin embargo, estaban muy oscuros. «Entonces, ¿qué hago si te quiero?». «Pues, no pienses en ello», contesté. «No puedo», dijo con calma. Contuve un suspiro de desesperación y busqué una manera de ganar tiempo. «¿Qué tal si me persigues, Edward?». «¿Perseguirte?», preguntó, intrigado. Asentí. «Sí, poco a poco. Así puedo acostumbrarme a ti, conocerte, aceptarte. Si no funciona, podemos parar antes de llegar al cementerio del matrimonio. Yo sigo siendo heterosexual, todos ganamos». «¿Qué dices?».
Lo miré con ojos suplicantes. Edward permaneció serio, apenas levantó la mirada. Pero mi intuición me decía que estaba de buen humor. Vale, dijo finalmente. Solté un suspiro de alivio. Perfecto, confío en ti, haz tu mejor esfuerzo. Entonces, empecé. Le empujé suavemente el brazo que todavía tenía sobre mi cintura. ¿Podrías quitarlo? Me está aplastando. Vale, dijo, obediente, separando un poco la distancia. Pensé que bajaría de la cama, pero volvió a hablar. En el futuro, cada noche me darás un beso de buenas noches, o no dormiré. Parpadeé, lento y confuso. Entonces, ¿quieres decir que? Sí, quieres que te bese, dijo, con calma, como si fuera lo más normal del mundo. A veces me sentía tan impotente que quería llamar a la policía. Mi supuesto futuro esposo exigía un beso de buenas noches y no se iría sin él. Por una noche de paz y para proteger lo que quedaba de mi heterosexualidad, cerré los ojos, y con el mentón en alto, le di un rápido beso en la mejilla. En la habitación, el silencio se notó, hasta los ronquidos de Eric parecieron detenerse por un instante. Listo, vete ya, te lo ruego, le supliqué, con la espalda contra la pared, las manos sudorosas presionando su pecho. Buenas noches, bebé, dijo Edward, usando otra vez ese apodo. Le hice un gesto desesperado para que se fuera. Finalmente, limpió mis manos con su pijama y se subió a su propia cama. Yo me quedé desinflado, como un globo, golpeando el aire con los puños, impotente y furioso. Mi primer beso, aunque fuera en la mejilla, seguía siendo mi primer beso de adolescente. Maldición, Edward, me acurruqué, llorando en silencio, hasta dormirme. Y esa noche, soñé con nuestra vida después del matrimonio. Dulce, empalagosa, exactamente como me había contado. Al despertar, escuchando a Eric y compañía arreglándose, me quedé mirando el techo, vacío. Después de un rato, me arrastré fuera de la cama. Eric me vio y me saludó animadamente. ¿Despertaste? Sí, buenos días, respondí con voz apagada. Noté que Edward no estaba. Primer día de persecución y ya se había ido. Mala señal. ¿Dónde está Edward? Pregunté fingiendo despreocupación. Parece que fue a comprar desayuno, contestó Eric. Eso me hizo sentir hambre también. Me lavé, recogí mis cosas y me dirigí al comedor. En ese momento, Edward entró cargando varias bolsas. Había llovido un poco, su chaqueta estaba húmeda y el flequillo también. Se pasó la mano por el cabello y se acercó a mí. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Al instante se disparó mi alarma interna, temiendo que me llamara bebé delante de Eric. Pero, afortunadamente, solo dijo mi nombre. Frank, ¿quieres desayunar un poco antes de salir? Miré dentro de las bolsas, empanadas, gachas dulces. Gracias, dije, resignado. No podía negarme, así que me senté a su lado y comí en silencio. Eric se acercó, bromeando sobre nuestra relación, mientras Edward permanecía impasible. Nadie, ni siquiera Eric, sabía mis gustos en comida. Pero Edward sí. Lo observé de reojo, pensando en cómo podía saber tanto, y me convencí un poco más de que realmente venía del futuro. Después del desayuno, me fui a clase. El edificio donde estudiaba Edward estaba en la dirección opuesta al mío, así que no podíamos caminar juntos. Sentí su mirada fija en mi espalda mientras me alejaba, y mi cuerpo entero se puso tenso. Madre mía, ¿no podía ser un poco más discreto? Esa mirada intensa suya parecía gritarle al mundo entero que había algo entre nosotros. Aceleré el paso, casi como si me persiguiera un fantasma. Cuando llegué al aula y me senté, una compañera que me conocía un poco se acercó sonriendo. Frank, tú compartes dormitorio con Edward, ¿verdad? Sí, ¿podrías presentármelo? Me gustaría conocerlo. Bajó la cabeza con timidez. ¿Te gusta él? Pregunté con desgana. Claro. ¿Por qué? Ella me miró confundida, pero luego respondió con entusiasmo. Es guapo, tiene buen cuerpo, una buena familia. Es el chico perfecto del campus. ¿Quién no querría casarse con alguien así? Sería como ganarse la lotería. Vaya coincidencia, porque parece que yo soy el que gana ese premio en el futuro. Entonces, ¿me ayudas o no? Insistió ella. Le sonreí de lado. Lo intentaré. Cuando se fue, le conté a Edward lo ocurrido. Oye, una chica quiere conocerte. ¿Qué hago? Respondió al instante. Dile que estoy casado y que solo amo a mi esposa. TCH. ¡Qué hombre de principios! Guardé el móvil, suspirando con ironía. Al final, rechacé amablemente a la chica por él. Obviamente,
no usé la excusa absurda de que ya estaba casado. Solo dije que su corazón ya tenía dueño. Ella se entristeció, pero no insistió. Después de clase, decidí volver al dormitorio a dormir una siesta. Al salir del aula, lo vi esperándome en la puerta, erguido como una estatua. Llevaba la misma chaqueta negra que esa mañana, el cuello levantado rozándole la mandíbula. Su expresión era relajada y fría. Estaba ridículamente guapo. Las chicas que pasaban lo miraban como hipnotizadas. Incluso las que solían tenerme algo de simpatía no podían apartar los ojos de él. Sentí una punzada de celos, pero también un orgullo tonto. Míralo, tan perfecto, y en el futuro se casará conmigo. Eso significaba que, de algún modo, yo debía de ser aún más irresistible. Edward notó mi mirada y empezó a caminar hacia mí. Las chicas alrededor nos miraron con curiosidad, y me entró el pánico. Le tomé del brazo y lo arrastré hacia la salida lateral. ¿Por qué viniste a buscarme? Le susurré. En el futuro, cuando éramos novios, siempre te acompañaba a clase, respondió tranquilamente. Cada vez que hablaba del futuro, mi curiosidad se disparaba. Ayer fue demasiado impactante, no tuve tiempo de pensar en todo eso. Ahora, por fin, podía preguntar con calma. Edward, ¿cuándo llegaste aquí? El mes pasado. Encajaba perfectamente. Fue justo el mes pasado cuando empezó a mirarme de esa forma tan rara. Entonces, ¿cómo terminamos juntos? ¿Quién dio el primer paso? Yo, dijo, bajando la mirada hacia mí. Solté un suspiro de alivio. Menos mal. Si hubiera sido yo el que lo persiguió, me moriría de la vergüenza. ¿Así que tú te enamoraste primero? Sí, no era gay, pero poco a poco me fuiste atrayendo. Cuando me di cuenta de que me gustabas, empecé a tratarte diferente. Al principio no lo notaste, me veías como un amigo. Pero con el tiempo, te diste cuenta, y nos enamoramos poco a poco. Ah, me rasqué la nuca, avergonzado. Sí, esa torpeza emocional sonaba a algo muy mío. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a sospechar que un chico sentía algo por mí? Seguidamente lo tomé como camaradería. Pero que Edward me hubiera estado enamorado en secreto. Eso sí que sonaba a noticia bomba. Y cuando me volví flexible, mi madre no me mató. ¿Te golpeó? Sí, pero no me dijiste nada. Aguantaste solo, fuiste valiente y responsable. Todo un hombre. Enderecé la espalda al instante, orgulloso. Sí, incluso torcido, seguía siendo un hombre con dignidad. Pero noté de reojo que Edward sonreía, un poco, ¿culpable? ¿Culpable de qué? ¿Será que me pegaron solo a mí y él salió ileso? Ya creía en su historia del viaje en el tiempo, al 80%. Y lo que quedaba de duda se fue desvaneciendo en las siguientes semanas. Edward me conocía demasiado bien, era como si pudiera leerme la mente. Si levantaba la mano, ya sabía que quería agua. Si me lamía los labios, iba por comida. Si me daba pereza secarme el cabello, me lo dejaba justo en ese punto medio que tanto me gustaba. Si él fuera mujer, ya estaría perdidamente enamorado. Pero era hombre. ¿De verdad un chico podía enamorarse de otro chico? Lo observé desde mi cama mientras él ordenaba mi escritorio. Después de un rato, bajé para ducharme. Eric acaba de bañarse, me advirtió Edward con voz suave. Ten cuidado, puede estar resbaloso. Ya lo sé, respondí sin mirarlo, entrando al baño. Me desvestí y empecé a bañarme distraído, todavía pensando en Edward. Cuando me giré para alcanzar el gel de baño, el suelo se me fue debajo de los pies. Hubo un golpe seco, seguido del sonido del frasco cayendo. Ni siquiera tuve tiempo de gritar antes de terminar en el suelo, con el trasero y el tobillo ardiendo de dolor. Maldito Eric, ni siquiera limpió bien el jabón. La puerta se abrió de golpe. Edward entró con el ceño fruncido. Y, por desgracia, su mirada se cruzó justo con mi cuerpo completamente expuesto. Sentí como el calor me subía al rostro. Apreté las piernas, avergonzado hasta el extremo. Edward, deja de mirar y ayúdame, gruñí entre dientes. Perdón, dijo, acercándose rápidamente. Tomó una toalla y me envolvió con cuidado. Mi vergüenza bajó un poco, hasta que se agachó, me pasó un brazo por debajo de las rodillas y el otro por la espalda. Sí, me levantó, en brazos, como en una maldita película romántica. Sus brazos eran firmes, estables, ni siquiera temblaron. Yo, en cambio, temblaba de pura vergüenza, rojo como un tomate. En serio, ¿por qué Edward siempre tenía que hacer cosas que me hacían perder la compostura? Eric todavía estaba afuera con los auriculares puestos, jugando y maldiciendo a todo el mundo. Yo estaba sentado sobre el lavabo, mientras Edward se agachaba frente a mí,
sosteniendo mis tobillos y revisándolos con cuidado. La luz del baño caía sobre su cabeza, dejando su rostro en un juego de sombras y luces, frío y hermoso al mismo tiempo. Era la segunda vez que me salvaba. El mes pasado ya me había resbalado en el baño. En esa ocasión, solo Edward estaba en el dormitorio. Al escuchar mi caída, empujó la puerta y entró preocupado. Su postura era la misma de ahora, igual de torpe, pero él me ayudó a salir del baño con cortesía y discreción. Fue entonces cuando me di cuenta de que Edward no era tan frío como parecía, en realidad, era bastante bueno, pero en aquel entonces lo veía solo como un compañero de cuarto, así que la vergüenza no era mucha. Ahora que era mi futuro esposo, el nivel de vergüenza se disparaba por completo. No te torciste el pie, solo fue un golpe. ¿Te duele el trasero?, preguntó Edward levantando apenas los párpados. Negué con la cabeza, no, solo fue un resbalón normal. ¿Quieres seguir bañándote? Por supuesto, todavía no he terminado. Bien, voy a limpiar un poco el piso antes de que sigas, espera. Tomó un trapo y se arrodilló medio en el suelo, limpiando la humedad. La tela de su pantalón se mojó con el agua sucia del suelo. Su postura era humilde. No podía creer que alguien tan perfecto se inclinara solo para que yo no me lastimara, como un perro leal. Era impactante, casi abrumador, y me dejó con un nudo en la garganta. Mirando su nuca, de repente hablé. Edward, vamos a intentarlo. Sus ojos se levantaron rápidamente, profundos y fijos en mí. ¿Qué dijiste? Jugueteé con mis manos, sonrojado. Quiero decir que acepto tu avance. Siempre pensé que el proceso era importante, por eso te dejé perseguirme. Pero ahora que el resultado es bueno y sé que eventualmente me enamoraré, no importa tanto el proceso. Podemos empezar a cultivar nuestra relación de inmediato, sin perder tiempo. ¿No crees que es mejor así? Mis ojos evitaban los de Edward, tan intensos y calientes que parecían casi tangibles. Él dejó el trapo a un lado y se puso de pie frente a mí. Solo estar allí lo hacía parecer que me atrapaba sobre el lavabo. Intenté moverme, pero me sujetó de la cintura y me empujó ligeramente hacia él. Terminé con las manos sobre sus hombros, tan cerca de él que la vergüenza me quemaba. ¿De verdad? Sí, pero podrías no abrazarme así todo el tiempo, es muy incómodo, le empujé un poco. Pero después de estar juntos tendrás que abrazarme así todos los días, y besarnos. Frank, ¿puedes con eso? Mis pestañas temblaban como locas. Sí, puedo. Entonces ya te estoy abrazando, ¿podemos besarnos ahora? Me rendí. Al tipo que normalmente parecía distante, como siempre se le ocurrían cosas tan atrevidas. Pero ya había dicho la palabra, así que no podía negarme. Enderecé el cuello, como si me preparara para la batalla. Besa. Eric golpeó la puerta, apurado por ir al baño, mientras Edward terminaba de limpiar el suelo. Yo seguía sentado, aturdido. Mis labios estaban hinchados y la lengua me ardía. Edward sabía besar. Pero ¿cuántos besos futuros necesitaba practicar para ser tan bueno? Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Se lavó las manos y luego, con la punta de los dedos fríos, limpió la saliva de mis labios. Su voz era baja y cálida. Primero báñate, cariño. Si necesitas algo, avísame. El apodo volvió a sonar vergonzoso. Aparté su mano sin atreverme a mirarlo. Sal, por favor. Sonrió. Está bien. Cuando salió, escuché su voz fría y autoritaria. Frank está en la ducha, usa el baño de afuera. Eric, confundido, se fue rápido a pedir prestado el baño del lado. Yo seguí con mi ducha, el agua y mi corazón latiendo aceleradamente. Al menos no me sentía mal con esto. Le estaba dando una oportunidad. Al día siguiente, el baño ya tenía una alfombra antideslizante. Nunca más resbalé. Edward y yo empezamos a tener una relación incómoda y llena de tensión, pero muy cercana. Él seguía siendo atento, cuidándome como a un niño, incluso lavándome los calcetines. No era de extrañar que todas las chicas lo admiraran. Debajo de su fachada fría y guapa, había un núcleo fuerte y dominante. Eso lo hacía irresistible. Con el tiempo, mi reacción cambió. Al principio me ponía rígido o trataba de evitar sus besos, luego, solo al girarse, levantaba el mentón automáticamente para corresponder. Nos besábamos en el baño del dormitorio, tomados de la mano por los pasillos oscuros, y coqueteábamos detrás de las cortinas de la cama. El corazón me latía sin control. El mal dato, me enamoré. El bueno, me enamoré de mi futuro esposo y compañero de cuarto. Edward notó mi cambio y me trató aún mejor. Pero la intimidad diaria también subió de nivel. Una noche, Eric y otro compañero se fueron al cibercafé,
dejando el dormitorio solo para nosotros. El espacio entre las cortinas estaba cargado de calor. Yo sudaba y ni quería hablar, solo reflexionaba mientras miraba un punto de la cortina. Edward, cerca de mi oído, murmuró: «Cariño, eres increíble». «Cállate, no quiero verte», contesté sin expresión. Me besó, se levantó de la cama y fue al baño. Su espalda se movía con fluidez, como un depredador satisfecho. Cuando escuché el agua correr, busqué mi teléfono, y toqué el de Edward por error. Era igual que el mío y estaba desbloqueado. No miré nada privado, solo iba a buscar una pregunta: cómo lidiar con un novio demasiado atrevido. Antes de que pudiera escribir, aparecieron búsquedas recientes. ¿Cómo hacer que un compañero de cuarto heterosexual se enamore? ¿Se puede engañar a la esposa con la historia del viaje en el tiempo? 3 trucos para aprender a besar. Sosteniendo su teléfono, me sentí aturdido. Edward me había engañado. Lo del viaje en el tiempo era mentira. Lo de casarse conmigo también. Y yo, estúpido, lo creí. Casi me lanzo sobre él en el baño, deseando venganza. Pero después pensé, sus sentimientos por mí son reales. No me estaba jugando. Era un lobo sigiloso que observaba cada uno de mis hábitos, mientras yo solo era un pequeño gatito juguetón. Ese pequeño lunar rojo probablemente fue lo primero que notó en el baño cuando me sostuvo por primera vez. Una mirada fugaz que quedó grabada en su memoria y logró que lo creyera. No podía ganarle. Me rendí con un suspiro. Cuando Edward volvió a subir a mi cama, todavía estaba en modo emo. «¿Qué pasa, cariño? ¿Tan triste?» «Nada, solo un poco cansado», respondí vagamente. «Entonces descansa un rato, no te molestaré». Me recosté contra su cuello, sin decir más. Al final, decidí no pensar demasiado. Si el amor por él ya estaba decidido, preocuparme solo me frustraría. Después de todo, tenemos todo el futuro por delante.